Hola, hola, familia de QU Copyright, gusto tenerlos de vuelta por AQU. Espero que es tu copyright N teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de un tema que es dando mucho de QU Copyright hablar, un verdadero escándalo que involucra a uno de los actores turcos ese queridos y a la vez de ese polu copyright Mikos Kanyaman. Escucharon bien. Se ha destapado una verdadera bomba, como dicen por AU, y vamos a analizar todos los detalles juntos. Que preparen sus palomitas, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto se va a poner pero muy interesante. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estar al tanto de todas las noticias, chismes y novedades del mundo del espectáculo. Y ahora vamos al grano con esta explosiva noticia. Bueno, familia, para entrar en contexto, Kanyaman, como todos sabemos, es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente con sus papeles en telenovelas turcas como Erkenci Kuay y Dolunay. Su carisma, su atractivo físico y su talento lo han catapultado a la fama internacional. Pero también copyright N, hay que decirlo, Kanyaman es conocido por ser una figura un tanto controvertida, con declaraciones y actitudes que a veces generan polu copyright mica. Y precisamente esta vez, la polu copyright mica viene por un supuesto destape que ha sacudido los cimientos de su imagen pública. La bomba a la que me refiero, y AQU es donde se pone jugoso el asunto, tiene que ver con una serie de acusaciones que han surgido recientemente principalmente en redes sociales y algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, sobre su comportamiento en el set de filmación superíndice 3N de su última serie El Turco. Al parecer, y esto es importante recalcarlo, son acusaciones sin confirmación superíndice 3N oficial, aunque las fuentes que las difunden aseguran tener pruebas su superíndice 3 lidas. Se dice, entre otras cosas, que Kanyaman ha tenido actitudes prepotentes y poco profesionales con el equipo tu copyright Nico y algunos de sus compau más menos eros actores. Que ha llegado tarde a las grabaciones, que ha mostrado falta de respeto hacia las indicaciones del director, e incluso, se habla de enfrentamientos verbales y discusiones subidas de tono. Pero la cosa no queda familia. Porque dentro de estas acusaciones, la que realmente ha encendido la mecha del escándalo es la que se refiere a su trato hacia las actrices con las que ha compartido escenas románticas en El Turco. Se rumorea, y esto es algo que ha levantado muchísima indignación superíndice 3N, que Kanyaman ha tenido comportamientos inapropiados y acoso hacia algunas de ellas. Algunas fuentes ANU superíndice 3 ni más dentro del equipo de producción superíndice 3N afirman que el actor se propasaba durante las grabaciones de las escenas íntimas, y que llegó superíndice 3 a presionar a las actrices para que accedieran a ciertas situaciones que no estaban contempladas en el guión. Imagínense el revuelo que ha causado esta información superíndice 3N. Ahora bien, es fundamental ser cautelosos y no dar nada por sentado. Hasta el momento Kanyaman no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, ni tampoco sus representantes se han pronunciado sobre estas graves acusaciones. Por lo tanto, es importante recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones que circulan en el mundo del espectáculo, y que hasta que no haya una investigación superíndice 3N formal y pruebas irrefutables, no podemos juzgar ni condenar a nadie. Sin embargo, el impacto de estas acusaciones ya es evidente. Las redes sociales están divididas. Por un lado, están los fans incondicionales de Kanyaman, quienes lo defienden a capa y espada, argumentando que se trata de una campaña más menos de desprestigio orquestada por sus detractores. Ellos aseguran que Kanyaman es un profesional ejemplar y que todas estas acusaciones son falsas y malintencionadas. Por otro lado, están quienes creen en la veracidad de las acusaciones y exigen que se investigue a fondo el asunto. Muchos usuarios han manifestado su decepción superíndice 3N y su indignación superíndice 3N ante la posibilidad de que su ídolo haya incurrido en este tipo de comportamientos. Además de este escándalo ha reavivado viejas polu copyright micas en torno a la figura de Kanyaman. Recordemos que no es la primera vez que el actor se ve envuelto en controversias. En el pasado, ha sido criticado por sus declaraciones consideradas machistas y sexistas, así como por su actitud desafiante frente a la prensa y sus detractores. Algunos usuarios en redes sociales han rescatado viejas entrevistas y declaraciones del actor para argumentar que su comportamiento actual no es ese que una consecuencia de su personalidad controvertida.
Pero volviendo al presente, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Q copyright pasaru ahora? CU superíndice 3 mo afectaru, este es Q, dalo a la carrera de Can Yaman? Es difícil predecirlo. Si las acusaciones resultan ser ciertas, sin duda alguna, su imagen pública se verá seriamente dau más menos ada, y podrá enfrentar consecuencias legales y profesionales. Pero si por el contrario se demuestra que todo es una invención superíndice 3n o una exageración superíndice 3n, Can Yaman podrá salir fortalecido de esta situación superíndice 3n, aunque sin duda con su imagen ya un poco tocada. Por lo pronto lo que es cierto es que este escándalo ha generado un debate muy importante sobre el acoso y el abuso de poder en la industria del entretenimiento. Muchas personas han aprovechado esta situación superíndice 3n para denunciar situaciones similares que han vivido en el condiéresis ámbito laboral, y para exigir un cambio en la cultura de la industria, donde este tipo de comportamientos no tengan cabida. Es importante recordar que todas las personas tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, y que nadie debe ser sometido a situaciones de acoso o abuso de ningún tipo. Y en este sentido, la industria del entretenimiento no es una excepción superíndice 3n. Es fundamental que se establezcan mecanismos para prevenir y sancionar este tipo de comportamientos, y que se promueva una cultura de respeto y tolerancia en todos los condiéresis ámbitos laborales. En fin, familia, es un tema complejo y delicado, que requiere de mucha prudencia y responsabilidad al momento de abordarlo. Lo que podemos hacer es mantenernos informados, seguir de cerca las noticias y esperar a que se esclarezca la verdad. Y sobre todo, recordar que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, recapitulando brevemente lo que hemos hablado hoy, hemos analizado el escándalo que involucra a Can Yaman, las acusaciones de comportamiento inapropiado en el set de filmación superíndice 3n, el impacto de estas acusaciones en redes sociales y la importancia de abordar este tipo de temas con responsabilidad y prudencia. Hemos recordado la presunción superíndice 3n de inocencia y la necesidad de esperar a que se esclarezca la verdad antes de emitir juicios definitivos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y sobre todo, informativo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por arme una vez más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de las acusaciones contra Can Yaman? ¿Creen que son ciertas o falsas? ¿CU superíndice 3 mo creen que afectaru este escándalo a su carrera? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de esta noticia, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. ** ampliando la noticia ***. Ahora bien, familia, profundicemos un poco más en los detalles que han surgido en torno a estas acusaciones contra Can Yaman. Como mencionó copyright antes, las redes sociales han sido el principal caldo de cultivo para esta polu copyright mica. Han surgido cuentas ANU superíndice 3 nimas que se hacen pasar por miembros del equipo de producción superíndice 3n del Turco, y que han compartido testimonios bastante alarmantes. Por ejemplo, una de estas cuentas afirmaba que Can Yaman llegaba constantemente tarde al set, a veces incluso con horas de retraso, lo que generaba retrasos en el rodaje y frustración superíndice 3n entre sus compau más menos eros. También copyright N se ha dicho que el actor tenía un trato despectivo hacia el personal tu copyright técnico, como camarú superíndice 3 grafos, maquilladores y asistentes, a quienes supuestamente humillaba y criticaba constantemente por su trabajo. Pero lo más grave, sin duda, son las acusaciones de acoso y comportamiento inapropiado hacia las actrices. Estas fuentes ANU superíndice 3 nimas aseguran que Can Yaman se aprovechaba de su posición superíndice 3n de poder para presionar a las actrices a realizar escenas íntimas que no estaban en el guión superíndice 3n original. Se dice que el actor insistió en incluir tocamientos y besos apasionados de lo que se había acordado, y que incluso llegó superíndice 3 a hacer comentarios subidos de tono y proposiciones indecentes a algunas de ellas.
Uno de los testimonios muy impactantes que ha circulado en redes sociales es el de una supuesta actriz que participó superíndice 3 en el turco y que prefirió superíndice 3 permanecer en el anonimato por temor a represalias. Esta persona afirma que Can Yaman la acosó superíndice 3 verbalmente y que intentó superíndice 3 besarla a la fuerza durante una escena romántica. Según su relato, la actriz se sintió superíndice 3 muy incu superíndice 3 moda y humillada, y tuvo que pedir ayuda al director para que interviniera y pusiera fin a la situación superíndice 3N. Por supuesto, es importante tomar estos testimonios con pinzas, ya que no han sido verificados de forma independiente. Sin embargo, el hecho de que hayan surgido tantas acusaciones similares de diferentes fuentes genera una preocupación superíndice 3N legitima. Además este escu, Dalo ha puesto de manifiesto una problemática que es común en la industria del entretenimiento, el abuso de poder y el acoso sexual. Muchas actrices y actores han denunciado en el pasado haber sido víctimas de este tipo de comportamientos y han exigido un cambio en la cultura de la industria para que se respeten sus derechos y se proteja su integridad. En este sentido, la situación superíndice 3N de Can Yaman se suma a una larga lista de casos similares que han salido a la luz en los últimos aún más menos gracias al movimiento Almohadilla Metoo. Este movimiento ha dado voz a muchas víctimas de acoso y abuso sexual, y ha contribuido a crear conciencia sobre la importancia de denunciar este tipo de comportamientos y de exigir justicia. Ahora bien, también Copyright N es importante destacar que Can Yaman tiene muchos seguidores que lo defienden a capa y espada. Estos fans argumentan que el actor es víctima de una campaña más menos de desprestigio orquestada por sus detractores, y que todas estas acusaciones son falsas y malintencionadas. Algunos de sus seguidores han sido más menos alado que Can Yaman es un actor muy pasional y entregado a su trabajo, y que quizá dese su entusiasmo y su intensidad en las escenas románticas han sido malinterpretados por algunas personas. También Copyright N han argumentado que el actor ha sido objeto de críticas y ataques injustos en el pasado, y que esta nueva polu Copyright Mica es una forma de seguir aún más menos ando su imagen pública. Incluso algunos fans han lanzado teorías conspirativas, sugiriendo que estas acusaciones son parte de una estrategia para perjudicar la popularidad de Can Yaman y favorecer a otros actores turcos que compiten con diéresis Copyright L en el mercado internacional. En medio de toda esta polu Copyright Mica, es difícil saber qué copyright es verdad y qué copyright es mentira. Lo cierto es que este escándalo ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha puesto en jaque la imagen pública de Can Yaman. Mientras tanto, la producción superíndice 3N del turco ha guardado silencio sobre el asunto. Ni la productora ni los representantes de Can Yaman han emitido ningún comunicado oficial al respecto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han intentado contactar con los representantes del actor para obtener su versión superíndice 3N de los hechos, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Esta falta de comunicación superíndice 3N ha sido interpretada por algunos como una seu más menos al de que las acusaciones podrían ser ciertas, mientras que otros creen que se trata de una estrategia para evitar alimentar a UNMU. Es el Apollo Copyright Mica. En cualquier caso, la situación superíndice 3N es muy delicada y podrá tener graves consecuencias para la carrera de Can Yaman. Si las acusaciones resultan ser ciertas, el actor podrá enfrentar cargos legales por acoso y abuso sexual, y su imagen pública se verá seriamente aún más menosada. Pero incluso si las acusaciones resultan ser falsas, el escándalo ya ha dejado una marca en su reputación superíndice 3N. Muchos fans podrán sentirse decepcionados y perder la confianza en el actor, lo que podrá afectar su popularidad y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Por lo pronto, lo que podemos hacer es esperar a que se aclaren los hechos y a que se determine la verdad. Mientras tanto, es importante evitar caer en juicios precipitados y recordar que todos tienen derecho a la presunción superíndice 3N de inocencia. Este caso nos recuerda la importancia de abordar el tema del acoso y el abuso sexual con seriedad y responsabilidad. Es fundamental crear conciencia sobre este problema y promover una cultura de respeto y tolerancia en todos los ámbitos de la sociedad. La industria del entretenimiento tiene una gran responsabilidad en este sentido. Los productores, directores y actores deben trabajar juntos para crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, donde todos se sientan protegidos y valorados. Es hora de poner fin al abuso de poder y al acoso sexual en la industria del entretenimiento.
Las víctimas deben tener la valentía de denunciar este tipo de comportamientos, y las autoridades deben investigar y sancionar a los responsables. Solo así podremos construir una industria del entretenimiento justa y equitativa, donde todos tengan la oportunidad de desarrollar su talento sin temor a ser víctimas de acoso o abuso. Y hablando de futuro, CEU superíndice 3 ¿mo podrá afectar este escándalo a los futuros proyectos de Can Yaman? Algunas productoras podrán dudar en contratarlo, temiendo que su imagen controvertida pueda perjudicar el rendimiento de sus producciones. Sin embargo, otras podrán verlo como una oportunidad para generar publicidad y atraer a un público aún mayor. En última instancia, la carrera de Can Yaman dependerá de CEU superíndice 3 ¿mo maneje esta situación superíndice 3N y de si logra recuperar la confianza de sus fans y de la industria del entretenimiento. Tendrá que demostrar que ha aprendido de sus errores y que estuvo comprometido a cambiar su comportamiento. Solo el tiempo dirá qué copyright le depara el futuro a Can Yaman. Pero una cosa es segura, este escándalo ha marcado un antes y un después copyright en su carrera y ha puesto a prueba su capacidad para superar la adversidad. ¿Y ustedes, familia, qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman merece una segunda oportunidad? ¿O creen que sus acciones deben tener consecuencias? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus reflexiones sobre este tema tan importante. Recuerden que su opinión superíndice 3N es valiosa y que juntos podemos construir un debate constructivo y respetuoso. Y con esto, llegamos al final de este análisis profundo sobre el escándalo de Can Yaman. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que es importante mantenerse informados y formar su propia opinión superíndice 3N sobre los hechos. Y sobre todo, recuerden que todos somos responsables de promover una cultura de respeto y tolerancia en todos los subcondieres y ámbitos de la sociedad. Muchísimas gracias por su atención superíndice 3N y su participación superíndice 3N. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.